Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una edición más en directo de Un Ratito en la Palabra. Mi nombre es José Vaz. Hoy viernes 1 de septiembre. Qué bueno que nos acompañan en el día de hoy. Y en el día de hoy yo quisiera compartirle otro pasaje de la epístola de Pablo a Tito. Y es que esta epístola es fascinante porque el apóstol Pablo si ponemos las cosas en contexto, el apóstol Pablo se encuentra en Nicópolis. Nicópolis es una ciudad en donde él está, una ciudad griega, pero que está ocupada por los romanos, o sea que él está preso en arresto, un tipo de arresto domiciliario, por decir así, en Nicópolis, donde él no tiene acceso a las iglesias. Sin embargo, él tiene acceso a recibir visitas, a escribir cartas, a que se las envíe. Y entonces él está instruyendo a Tito a que, eh, a que se ocupe de las distintas iglesias alrededor de Creta para que corrigiese falsa doctrina y para que estableciese ancianos y obispos con el fin de dirigir y para traer enseñanza y preservar la verdad del Evangelio. Pablo es muy celoso por el Evangelio y lo demuestra e instruye con mucha firmeza a Tito acerca de qué decir y cómo corregir, porque en esta epístola básicamente está diciendo la condición en que está la iglesia, en dónde es que están fallando, por dónde las cosas no están andando como se supone. Y entonces Tito tiene que ir, Pablo le encomienda a Tito de que vaya a traer enseñanza, a enseñar. Y en las pasadas 12 emisiones de Un Ratito en la Palabra, donde hemos tratado el tema ¿verdad? De esta epístola de Tito, primero Pablo, en la primera ocasión discutimos acerca de Pablo y sus credenciales como siervo de Dios y de apóstol de Jesucristo. Y toda la realidad conforme al llamamiento y al mandato de Dios para predicar el Evangelio. De eso es que se trata. Luego, en nuestra última misión del programa, pues hablamos acerca de la doctrina de nuestro Salvador, la gracia de Dios que había sido manifiesta para salvación, ¿verdad? Y cómo fue manifiesta y extensivo a quién se le estaba haciendo. Entonces, hoy día queremos compartir con ustedes en el capítulo 3 otro aspecto, otro pedazo de enseñanza que Pablo le está diciendo a Tito que tiene que enseñar en las iglesias. Y básicamente en el contexto le está diciendo a Tito, recuérdate que se tienen que someter a las autoridades, recuérdate que tienen que obedecer y estar dispuestos a a hacer buenas obras, que no difamen, que no digan mentiras, que no sean gente problemática, que sean mansos y que siempre que sean amables también. Entonces en el versículo 3, Pablo está haciendo como una radiografía de cómo éramos todos nosotros. ¿Ve? Todos éramos insensatos, rebeldes, esclavos de nuestras concupiscencias, nuestros deleites. Nosotros vivíamos en lascivia, en malicia, en envidia, todo ese tipo de cosas. Y el versículo 4 al 9, que es el que nos toca en el día de hoy, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual se derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles
a los hombres. Y luego le dice que evite las discusiones simples, las discusiones de necias, de genealogía, y que evite las contenciones y todas esas cosas acerca de la ley, porque nada aprovecha. Muy bien. Pablo aquí básicamente está como es un tipo de reiteración a lo que él estaba diciendo, a lo que había dicho anteriormente. Primero, vuelve a utilizar en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Recordemos que, y esto lo tratamos en la vez pasada, que en capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces, la gracia de Dios se manifestó para salvación, para el conocimiento salvador. Y hoy día, en este pasaje dice, la bondad de Dios se manifestó, nuestro Salvador. ¿Y qué más se manifestó? Se manifestó su amor para con los hombres. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, se manifestó la bondad de Dios. Y entonces dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación que no sea creer en el sacrificio único y suficiente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario como suficiente para nuestras vidas, para nuestra salvación. O sea, es una obra de Dios que Dios hizo en Cristo Jesús, personal para nosotros. Entonces, eso es lo único que hay que hacer para ser salvos. Pero fuera de eso, no hay ninguna buenas obras que tengamos que hacer para merecer salvación. Entonces, nos salvó por su misericordia, por el acto de Dios de retirar el castigo que nos merecíamos por el causa del pecado, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento de la regeneración. Recordemos Juan capítulo 15, que Jesús mismo en una personificación está diciendo que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. O sea, el pámpano, las ramas que permanecen pegadas a la vid, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, a renglón seguido dice Jesús, ya vosotros habéis sido lavados por la palabra que yo os he hablado. Por otra parte, en Efesios capítulo 5, el mismo apóstol Pablo, haciendo una analogía entre la relación, entre el matrimonio y la relación de Cristo y su iglesia, Pablo le está haciendo una exhortación a las esposas a que se sometan. Primero dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, someteos los unos a los otros en el amor del Señor, unos a otros, pero dice las casadas sujetas a sus maridos, porque el marido es la cabeza del hogar, ¿verdad? Pero dice a los hombres, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, habiéndola lavado y purificado mediante el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento, la misma palabra que nos lavó, de la misma palabra de Cristo Jesús que nos lava y nos purifica, es la misma palabra por la cual nos ha sido concedida la salvación aquí. Así que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, la palabra que es vida, esa palabra que es simiente santa, que viene implantada en nuestras vidas y se regenera por la misma palabra, porque en la palabra, el agua es tipo de la palabra, y entonces esa semilla, esa simiente santa crece en nosotros para producir fruto. Todo eso extrapolando eso de que hemos sido salvos por el lavamiento de la regeneración y luego por la renovación en el Espíritu Santo, que una vez recibimos a Cristo Jesús, su Santo Espíritu viene y toma posesión de nuestras vidas. Nos enseña la palabra, nos recuerda la palabra, nos convence de pecado, nos da poder para decirle no a las tentaciones, nos da poder para manifestar sus dones y proclamarle para que Cristo Jesús sea glorificado. Nos
recuerda y nos apunta, nos señala a Cristo, glorifica al Hijo. El Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Una vez le recibimos, su Espíritu Santo toma posesión de nosotros. Entonces hemos sido cautivos en el Espíritu Santo, cautivos de Él, porque su Espíritu Santo nos cautivó, su presencia nos cautivó, su amor nos cautivó, y entonces esa es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso es que es importante permanecer en Él y alimentar esa simiente santa, regarla con la misma palabra de Dios, estar en la presencia de Dios, para que entonces seamos regenerados, crezcamos en Él, haya fruto, y entonces el Espíritu Santo se apodere de nosotros de tal manera que ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Entonces dice el versículo 7, para que vivamos por su gracia, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Otra vez Pablo vuelve a mencionar la palabra esperanza de la vida eterna. Lo mencionó en el versículo 13 del capítulo 2, y lo mencionó también en el capítulo 1. Así que 3 ocasiones menciona la esperanza de la vida eterna. Está hablando de ese momento en que partamos de nuestros cuerpos y vamos a estar plenamente en la presencia de Dios. Todo esto, Pablo le está insistiendo, versículo 8, a Tito, de que lo predique, lo enseñe con firmeza, lo insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, o sea, está refiriéndose a aquellos dentro de la iglesia que creen en Dios, infiriendo posiblemente que dentro de la iglesia puede haber personas que van a la iglesia, pero que no necesariamente son creyentes. Para aquellos que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y está hablando, aquí vemos otra vez 3 aspectos. Hablamos aquí primero de la salvación, de la justificación, el hecho de que en Cristo Jesús Él tomó el castigo que nosotros merecíamos por el pecado. Él lo llevó a cabo en la cruz del Calvario, a fin de que nosotros fuésemos hallados justos delante de Dios. Esa es esa salvación que ocurre, ese primer momento cuando recibimos a Cristo Jesús. Luego, versículo 8, procuren ocuparse en buenas obras. Los que creen en Dios, está hablando del andar del creyente, el caminar del creyente, esa obra que estar andando en sus obras, donde estamos creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús, y por lo tanto está ocurriendo una transformación en nuestras vidas. Y luego o sea que eso es un proceso continuo en la vida del creyente. Y luego habla de la esperanza de la vida eterna, ese momento en que vamos a partir de nuestros cuerpos y vamos a estar en la presencia del Señor. La pregunta que tengo que hacerte es, ¿tú crees en Dios? ¿Tú eres de los que crees en Dios y andas y caminas en sus obras? ¿Tú has sido justificado en Cristo Jesús, hallado justa en Cristo Jesús? Si tú le crees, tú le recibiste como Señor y Salvador a Cristo Jesús, tú eres salvo y tú le perteneces a Él. Y tú entonces eres heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Pues bien, en esta sección de la promesa del día de hoy se encuentra en Salmos capítulo 32, versículo 8, que dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32, versículo 8. Que Dios te bendiga, y te invitamos a que nos acompañes una vez más a una próxima emisión de Un Ratito en la Palabra. Les habló José Vaz. Hasta luego.